¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo descansa sobre tus hombros? Eso que arde en tu pecho, esa sensación de derrota, los murmullos constantes que te empujan al abismo del «ya no puedo más». Vivimos una batalla diaria, enfrentando problemas imposibles, corazones rotos, metas lejanas y sueños que parecen desmoronarse como arena entre nuestros dedos. Y, cuando hemos llegado al límite, una pregunta simple pero devastadora cruza nuestra mente: ¿por qué seguir intentando? Precisamente ahí, en los instantes más oscuros, aparece una fuerza que desafía toda lógica, una chispa que nos impulsa a dar un paso más cuando ya no quedan fuerzas. Esa chispa es la esperanza. Pero, ¿de dónde viene la esperanza? ¿Por qué nunca debemos rendirnos, incluso cuando todo parece perdido? Si hoy estás aquí y estás escuchando esto, no es casualidad. Este mensaje es para ti. La Biblia, que es la palabra viva de Dios, nos da respuestas. Una y otra vez encontramos en sus páginas relatos de personas que enfrentaron lo imposible con fe, relatos que no solo nos inspiran, sino que sirven como testimonio de que el poder de la esperanza y la fe en Dios puede mover montañas. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, leemos: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». ¿Escuchaste eso? Dios tiene un plan para ti. No importa dónde estés ahora, no importa cuán duro parezca el camino. Hay algo más grande esperándote en el horizonte, pero debes creer y, sobre todo, no rendirte. Así que acompáñame. Vamos a explorar juntos por qué el poder de la esperanza no solo es importante, sino absolutamente esencial para nuestras vidas como cristianos. Si has sentido que todo está perdido, si te has preguntado si vale la pena continuar, déjame decirte algo. Este es el momento de reclamar la esperanza que Dios te ha dado y recordar que su gracia siempre está contigo. La esperanza es mucho más que una palabra, es una promesa de vida. Dios nos diseñó para enfrentar pruebas, no para sucumbir ante ellas. Por eso dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia». ¿Cómo podemos rendirnos cuando el Creador del universo nos promete su fuerza y su compañía? Pero aquí está el punto crucial: la esperanza no es una emoción pasajera, no es un simple pensamiento positivo. Es una decisión. Es un acto de fe que conecta directamente con el corazón de Dios. ¿Recuerdas la historia de Job? En medio de todo lo que perdió, su familia, sus propiedades, su salud, nunca perdió algo esencial: su confianza en Dios. Job se enfrentó al abismo de la desesperanza, pero dijo en Job capítulo 13, versículo 15, «Aunque él me matare, en él esperaré». ¡Qué fe tan extraordinaria! Job nos enseña que la esperanza no depende de nuestras circunstancias, sino de en quien decidimos confiar. La Biblia es rica en historias de personas que enfrentaron momentos de aparente derrota, pero que resistieron gracias a la esperanza en el Señor. Pensemos en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado por un crimen que nunca cometió. A simple vista, su historia pudo haber sido un desastre. Pero José nunca dejó de creer en los planes de Dios. Y al final, todo lo que sufrió tuvo sentido. Como nos dice Génesis capítulo 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Ahí lo tienes, aun cuando todo parezca perdido, no es el final de la historia. Dios siempre está orquestando algo más grande. La esperanza es como un ancla. Hebreos capítulo 6, versículo 19, lo describe maravillosamente, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo. Un ancla mantiene el barco estable incluso en medio de la tormenta. Pero nuestra esperanza no está en nosotros mismos ni en las circunstancias. Está arraigada en la promesa de que Dios nunca nos abandonará. Pero aquí hay algo importante: la esperanza no es simplemente quedarse esperando en un rincón. Es levantarse día tras día, aunque las fuerzas parezcan faltar. En Efesios capítulo 6, versículo 13, se nos dice: «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes». Parte del poder de la esperanza está en la acción, en vestirnos con la armadura de Dios y enfrentar las batallas de la vida con valentía. La humanidad tiene una tendencia constante a buscar respuestas inmediatas o soluciones rápidas,
Pero el Señor nos llama a confiar en su tiempo, que es perfecto. Como nos enseña el Salmo capítulo 27, versículo 14, espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. La espera no es pasividad, sino una fuerza activa que nos prepara para recibir las bendiciones que vienen de lo alto. Ahora, detengámonos un momento y hablemos directamente en tu realidad. Quizás estás enfrentando momentos de gran dolor, una enfermedad prolongada, problemas económicos, la pérdida de un ser querido. Tal vez nada parece mejorar a tu alrededor y cada día trae nuevos desafíos. Si estás ahí, quiero que sepas algo. No estás solo. Ni por un segundo. Dios está contigo, incluso en el valle de sombra de muerte. Y si aún hay aliento en tu cuerpo, es porque Dios no ha terminado contigo. Porque la promesa de Dios no es solo para sobrevivir, sino para triunfar. El Señor dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota la palabra, todas. Hasta el momento más doloroso de tu vida, Dios lo puede transformar en bendición. Por eso, por favor, no te rindas. Hay algo glorioso en el poder de levantarse una y otra vez. La esperanza es la manifestación más pura de que nuestra fe está viva, aun cuando enfrentamos las peores circunstancias. Jesús, nuestro Salvador, es el perfecto ejemplo de esperanza. Él soportó la cruz, el rechazo, el dolor extremo, y venció la muerte. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la joya más preciosa, nuestra salvación. Y esa misma esperanza que sostuvo a Jesús puede sostenerte a ti. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es nuestra invitación constante, cuando tus fuerzas parezcan agotarse, no dudes en acudir a Él. La esperanza en Cristo tiene un poder sobrenatural que supera cualquier límite humano. Nos lleva más allá, hacia un lugar de paz y victoria. Si hemos entendido hasta aquí, la esperanza no es solo una herramienta, es un arma espiritual. En uno de los momentos más críticos en la Biblia, el apóstol Pablo, encadenado, pasando dificultades y privaciones, escribió algo que retumba hasta nuestros días. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, dijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Imagínate eso, incluso en medio del dolor, la esperanza brilla como una antorcha. Pablo entendió que los momentos de oscuridad no son el final. Más bien, son los talleres de Dios, en donde moldea nuestro carácter, nuestra fe y nuestra esperanza. Porque la esperanza auténtica no se tambalea con el viento, ni depende de los caprichos de esta vida. La esperanza es el reflejo de nuestra conexión con Dios. Es una proclamación al mundo y al enemigo de nuestras armas de que no seremos derrotados, porque nuestra lucha no es en solitario. Al reflexionar sobre la vida de muchos héroes de la fe en la Biblia, entendemos que todos ellos enfrentaron pruebas extremas. Moisés, mientras guiaba al pueblo de Israel, encontró un mar que parecía infranqueable. Cualquier otra persona habría renunciado en ese momento. Pero la esperanza en la palabra de Dios lo movió a actuar. Y el mar se abrió. Esto nos recuerda que, a menudo, la esperanza se manifiesta en el momento en que decidimos creer y actuar, incluso cuando no podemos ver una solución. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, si hay un ejemplo absoluto de esperanza, ese es Jesús. En el huerto de Getsemaní, cuando la angustia era tan grande que sudó gotas de sangre, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. En el momento de mayor prueba, Jesús escogió la obediencia, porque sabía que el sacrificio no sería en vano. Y gracias a su esperanza en el plan perfecto del Padre Celestial, hoy tenemos salvación. Hay algo en esta esperanza que muchos olvidamos, no solo es para nosotros. Cuando vivimos con esperanza, somos faros para quienes están en la oscuridad. Jesús mismo nos dijo que somos la luz del mundo, Mateo capítulo 5, versículo 14.
Si hoy tú decides no rendirte, si decides aferrarte a la promesa de Dios con todas tus fuerzas, serás testimonio vivo para otros. Tal vez tu vecino, tu amigo o incluso un desconocido en la calle encuentre inspiración en la forma en que enfrentas la vida. Nuestra esperanza es contagiosa. Y no importa cuán lejos creas que estás de la solución, la promesa sigue siendo verdadera, Dios no te soltará. En el Salmo capítulo 34, versículo 18, se nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Quizás hoy te sientes abatido, pero te garantizo que Dios te escucha. Incluso las lágrimas que derramas en secreto son vistas por aquel que creó los cielos y la tierra. La esperanza en Dios no solo nos fortalece, también nos transforma. Nos hace creer en lo imposible, en milagros que desafían toda lógica. Porque, como Jesús nos dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23, al que cree, todo le es posible. Todo. Esto significa que no hay enfermedad, problema financiero, lucha emocional o tentación que pueda derrotarte cuando confías en Él. La esperanza no ve gigantes, ve a un Dios capaz de destruir gigantes con solo una piedra. Entonces, hoy te digo con todo mi corazón, no importa cuán oscuro sea el túnel, la luz de Dios está al final. No importa cuántas veces caigas, porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Y cada vez que te levantes, estarás más fuerte, más preparado para enfrentar lo que venga. La esperanza es un reflejo tangible de que el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior. Cuando elegimos no rendirnos, declaramos al mundo que confiamos en un propósito más grande, uno que quizás ahora no entendamos, pero que será revelado en el tiempo de Dios. Él nunca ha fallado, y jamás lo hará. Como nos recuerda Josué capítulo 21, versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Nos hemos adentrado en los vastos senderos de la esperanza. Desde las páginas marcadas por los siglos de la Biblia hasta las historias de quienes resistieron lo impensable. Gracias a su fe en Dios, descubrimos una constante: la esperanza es un regalo divino, una fuerza espiritual que no solo nos sostiene, sino que nos transforma. Pero ahora es momento de reflexionar más profundamente. ¿Por qué nunca debemos rendirnos? ¿Qué sucede cuando nuestra esperanza parece desaparecer, y cómo podemos recuperarla? Para empezar, debemos entender algo fundamental: rendirse no está en el diseño de Dios. Fuiste creado a su imagen y semejanza, Génesis capítulo 1, versículo 27, y en ti está sembrada la semilla de la victoria. Pero recuerda, la victoria en Dios no siempre luce como nosotros la imaginamos. A veces la victoria no es evitar el problema, sino atravesarlo con fortaleza. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, nos desafía: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El crecimiento y la madurez espiritual nacen de las pruebas que enfrentamos con esperanza. Ahora pensemos un momento: ¿qué realmente significa rendirse? Muchos podrían decir que es simplemente dejar de intentar, tirar la toalla, darse por vencido. Pero espiritualmente, rendirse es mucho más: es desconectarse de la promesa de Dios. Es ceder a la mentira de que somos insignificantes y olvidados. Es permitir que el enemigo nos robe nuestra paz y nuestro propósito. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Nunca olvides que Jesús nos dio una esperanza eterna, y rendirse es retroceder frente a esa verdad. Sin embargo, seremos honestos, hay momentos en los que la esperanza se siente como un sueño lejano. Los desalientos de la vida, las pérdidas y las adversidades pueden apagar la llama de nuestra fe por un tiempo. Pero incluso en esos momentos, la Biblia nos recuerda que Dios es fiel para restaurarnos. En el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23, encontramos este consuelo: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si en algún momento pierdes la esperanza, confía en que Dios puede renovarla día a día. Pero hay un punto crucial que a veces pasamos por alto: nuestra esperanza no es una fuerza pasiva. Así como un agricultor no solo espera la lluvia,
sino que prepara la tierra mientras confía en que el agua llegará. Nosotros debemos trabajar mientras esperamos. En otras palabras, la esperanza es activa. Es orar con fervor, pero también dar pasos en obediencia, aunque no veamos el resultado inmediato. Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos recuerda: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por último, reflexionemos sobre una realidad que muchas veces ignoramos. Nuestra esperanza tiene un impacto eterno. No solo afecta nuestra vida aquí en la tierra, sino que también está entrelazada con las promesas eternas de Dios. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 3, «Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Nuestra esperanza no se limita a los desafíos de esta vida, está cimentada en la eternidad. Esta perspectiva nos da fuerzas, porque sabemos que lo que enfrentamos ahora es temporal, pero la gloria que compartiremos con Cristo es eterna. Entonces, pregúntate, ¿qué significa la esperanza para ti hoy? ¿Es una emoción pasajera o una declaración de fe sólida? ¿Está firmemente anclada en Dios o tambalea con cada prueba? La respuesta importa, porque la esperanza es más que una idea, es el motor que impulsa nuestra vida como creyentes. Ahora que hemos recorrido este camino juntos, quiero que tomes un momento para detenerte y reflexionar. ¿Qué desafíos estás enfrentando hoy? ¿Qué luchas parecen insuperables? Tal vez tus problemas son financieros, tal vez familiares, tal vez de salud o incluso espirituales. No importa cuál sea tu lucha, déjame decirte algo claramente: no es más grande que el Dios que te sostiene. Dios no te llamó para vivir una vida de rendición o derrota, sino para caminar en victoria con Él. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, lo expresa de manera poderosa: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que tienes en tus manos la capacidad de levantar la cabeza, incluso en los momentos más oscuros. No porque tus fuerzas lo permitan, sino porque Dios es quien te fortalece. Nunca olvides que la esperanza en Dios nunca es en vano. Abraham creyó en las promesas de Dios incluso cuando no tenía pruebas visibles, y por su fe fue considerado justo. Romanos capítulo 4, versículo 18. Hoy, se te invita a hacer lo mismo. Cree, incluso cuando no veas. Confía, incluso cuando no entiendas. Y persiste, incluso cuando parezca que no hay más fuerzas. Y mientras cerramos este mensaje, quiero compartir una verdad más: Dios te está llamando a ser una fuente de esperanza para otros. A veces, nuestras luchas son herramientas que Dios usa para preparar nuestro testimonio. El apóstol Pablo lo entendió bien cuando escribió en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios». Por lo tanto, mi invitación es esta: no te rindas. Porque cuando decides no rendirte, no solo estás salvando tu historia, sino que estás iluminando el camino de otros. Eres más fuerte de lo que crees y con Dios de tu lado, no hay fuerza en este mundo que pueda detenerte. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. El mundo necesita más esperanza, y quizás tú seas el instrumento que Dios quiere usar para recordarle a alguien que nunca debe rendirse. Y mientras sigues este día, recuerda estas palabras de Romanos capítulo 15, versículo 13, «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te bendiga, te fortalezca y encienda en ti un fuego inextinguible que nunca permita que te rindas.